No importa en lo que creas, ya sea que se trate de un globo, un avión o un pájaro, eran ellos, supongo, biológicos humanos o no humanos. No humanos. Y esa fue la evaluación de personas con conocimiento directo sobre el programa con las que hablé y que actualmente aún están en el programa. No estamos solos. La humanidad ha conocido esta verdad durante mucho tiempo. Pero, lamentablemente, ha habido poca o ninguna evidencia para respaldarla. Desde clips de video e informes de individuos hasta imágenes filtradas de la NASA, casi toda la evidencia para probar la existencia de alienígenas ha sido desestimada. Pero ahora, el Congreso de Estados Unidos está finalmente revelando detalles intrincados sobre varios encuentros de testigos presenciales con civilizaciones alienígenas en Estados Unidos. ¿Por qué está haciendo esto el Congreso ahora? ¿Y quiénes son los testigos que testificarán? ¿Resolverá esto el misterio de los alienígenas viviendo entre nosotros? Únete a nosotros en este video mientras exploramos por qué el Congreso de Estados Unidos finalmente mostró extraterrestres no humanos recuperados de sitios de accidentes. El misterio de los alienígenas y los seres inteligentes de otros mundos no comenzó en nuestro siglo XXI ni con el Congreso de Estados Unidos. Desde el amanecer de los tiempos, muchos pergaminos, mitos y leyendas han sugerido que la humanidad ha tenido contacto con alienígenas una y otra vez. La existencia de varias estructuras inexplicables como Stonehenge y las pirámides también ha sido un tema de controversia, con muchos preguntándose si estas estructuras fueron construidas por seres de otro mundo. Además de estas, hay más pistas directas y evidencia de avistamientos de alienígenas. Como la pintura del siglo XV llamada La Madonna con San Giovannino. Esta pintura ha sido apodada la pintura de los ovnis porque detrás del retrato de la Virgen María hay lo que parece ser un ovni flotando en el aire mientras un hombre y su perro lo observan desde abajo. Verlo y que se remonte al siglo XV te hace preguntarte, ¿han estado los alienígenas viviendo entre nosotros? Sin embargo, esta no es la única prueba antigua de actividad alienígena. Varios otros cuadros y pergaminos en India transmiten un mensaje similar al representado en esta pintura. Además, los arqueólogos siempre han encontrado ooparts durante los últimos siglos. Los ooparts son objetos prehistóricos encontrados en todo el mundo que no se ajustan a su edad o periodo determinado. Por ejemplo, imagina encontrar un rifle AK-47, pero enterrado a 200 pies bajo tierra y con 500 años de antigüedad. Ciertamente, eso no debería ser posible ya que las armas AK-47 solo se inventaron en 1947. Pero los científicos han visto muchos artefactos fuera de su tiempo como estos aparecer en todo el lugar. Por ejemplo, en 1991, se encontraron algunos pequeños artefactos en forma de bobina cerca de una orilla en Rusia a una profundidad de aproximadamente 40 pies. Parecían muy complejos y sofisticados, como algo que podríamos hacer con nuestra tecnología. Pero la datación geológica mostró que estos objetos tenían entre 20.000 y 300.000 años. Para hacer las cosas aún más sospechosas, los objetos estaban hechos con un material que se asemeja a los componentes típicos hechos con nanotecnología. Todos los objetos estaban manufacturados. Así que surge la pregunta, ¿cómo tuvieron los humanos el conocimiento técnico y las herramientas para construir tales aparatos hace 100.000 años? La única explicación lógica es que fueron hechos por una civilización avanzada que podría ser de otro mundo. Pero los informes de alienígenas no solo se registran en pergaminos y artefactos. Hay muchos avistamientos modernos de ovnis, especialmente en América. Recientemente, en Las Vegas, los oficiales de policía enfrentaron una emergencia 911, ya que algunos locales habían informado haber visto alienígenas verdes en su vecindario. Uno de los oficiales incluso admitió haber visto algo que parecía una estrella fugaz aterrizar a lo lejos. Y algunos locales afirmaron haber visto criaturas verdes extrañas, de aproximadamente 8 a 9 pies de altura. Verás, durante décadas, los estadounidenses han encontrado WAPs o fenómenos aéreos no identificados. Desde Nuevo México hasta Florida. Varios locales han tenido encuentros de primera mano con lo que creen que son alienígenas. Pero la mayoría de las veces, estos eventos son cubiertos o desestimados por el gobierno. Por eso apenas hay pruebas concretas o imágenes públicas de alienígenas. Estas pruebas existen, solo que el gobierno mantiene los documentos clasificados.
El Congreso compartió que una encuesta reveló que alrededor del 68% de los estadounidenses creían que el gobierno estaba ocultando información sobre UAPs. Otra reveló que los estadounidenses estaban generalmente descontentos con la forma en que el gobierno manejaba los informes de avistamientos de ovnis. Incluso cuando los informes de testigos presenciales de ovnis provienen de fuentes confiables como doctores, científicos y servidores públicos, el gobierno aún les da el trato del silencio. Durante su discurso, el miembro del Congreso Tim Burchett admitió que habían enfrentado muchos obstáculos de los poderes superiores en su intento por descubrir la verdad sobre los ovnis. También admitió que la situación había estado perturbando a los Estados Unidos durante mucho tiempo, porque varias personas se le habían acercado para compartir sus experiencias con ovnis. Algunos de ellos, congresistas como él mismo. Y lo más importante, él mismo era testigo vivo de la existencia de alienígenas y ovnis. Un grupo de personas que ha encontrado UAPs con mayor frecuencia son los pilotos. Durante décadas, los pilotos han informado haber visto cosas y objetos extraños en el cielo. Pero por temor a perder sus trabajos, estos testigos no siguen adelante para informar al público sobre lo que vieron. Por ejemplo, un piloto llamado Gordon Cooper, que voló aviones avanzados como el Mercury 9 y el Gemini 5, informó cómo vio una colonia entera de ovnis en un viaje particular. Esto ocurrió en 1951. Vio varios ovnis de diferentes tamaños, volando sobre Europa en dirección de este a oeste. Estaban muy organizados y también parecían estar en formación de combate. Cooper tuvo otro encuentro con ovnis en 1963, aproximadamente 10 años después del incidente inicial. En este encuentro, estaba volando solo cuando vio un extraño objeto verde resplandeciente volando hacia su aeronave. El extraño objeto volador incluso fue detectado en el radar. Cooper logró apartarse del camino, pero no ha olvidado el incidente, ni el de 1951. En ese entonces, Cooper siempre informaba a sus superiores que estos seres estaban visitando nuestro planeta desde el espacio exterior, pero nunca se hizo nada al respecto. Todos sus casos son similares a los de varios otros pilotos y personal espacial. Incluso el famoso Neil Armstrong supuestamente encontró alienígenas durante su misión Apolo a la Luna con su compañero Edwin Buzz Aldrin. Los rumores dicen que durante esa misión, Armstrong envió un mensaje secreto a la NASA que decía, "No lo creerías". Hay otras naves espaciales alineadas en el borde lejano del cráter. Armstrong nunca admitió estas afirmaciones. Tampoco las negó. Este ha sido el protocolo típico con los avistamientos de ovnis. Algunos son desacreditados y otros que parecen legítimos se retendrán. Y es por eso que el Congreso de Estados Unidos en 2023 emprendió una audiencia pública sin fines de lucro para abordar el tema de los UAPs. También tienen la intención de dar a los pilotos una plataforma para expresarse y contar al mundo las cosas inexplicables que han visto en sus carreras. El Congreso tomó esta medida para ayudar a los pilotos afectados, servidores públicos y ciudadanos, y no fue facilitado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, admitió en una entrevista con CNN que el gobierno de Estados Unidos sabe más sobre alienígenas y ovnis de lo que están dejando saber al público. Dijo, y cito, "Hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos, y por lo tanto, las personas han estado en la oscuridad durante demasiado tiempo". Este es el problema que el Congreso intentó abordar, sacar a la luz todos los hechos ocultos sobre los alienígenas hasta ahora y llamar a testigos para respaldar estas afirmaciones. Antes de que los testigos pudieran hablar en la audiencia, se les pidió que juraran, lo cual hicieron solemnemente. El primer testigo llamado por el Congreso fue el teniente Ryan Graves, un expiloto de la Marina de Estados Unidos F-18 y actual director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace. El señor Graves, después de dar los saludos necesarios, admitió en la audiencia que no estaba hablando solo por sí mismo, sino por más de 30 personas del personal aéreo comercial y veteranos militares que han compartido sus encuentros únicos con él. También declaró que estos avistamientos ya no son raros, ya que militares, tripulación aérea e incluso pilotos comerciales los encuentran frecuentemente. Y eso le preocupa, ya que estos hombres suelen arriesgar sus vidas cada vez que encuentran estos UAPs. Además, la forma en que el gobierno desacredita estos informes de testigos da motivo para preocuparse.
Incluso afirmó que el gobierno emplea una clasificación excesiva de información que habría sido crucial para iluminar al público sobre los alienígenas y fenómenos aéreos inexplicables. Contando su propia experiencia, Graves explicó que lo que encontró era un UAP avanzado. Ocurrió en 2014, cuando Graves aún era piloto de F-18 Foxtrot en la Marina. Había estado estacionado en Virginia Beach y, después de que su equipo terminara las actualizaciones en el jet, comenzó a detectar objetos extraños en el radar. La señal era tan controvertida que pensó que era un error, pero no lo era. Resultó ser un UAP. El objeto volador parecía ser un cubo gris oscuro dentro de una esfera clara. Tenía entre 5 y 15 pies de diámetro y se acercó mucho a la aeronave, a unos 50 pies. Graves informó que su comandante llamó rápidamente a la escuadra para regresar a la base. Pero luego, eso fue todo. No hubo mención del incidente, y no se permitió a nadie informar sobre tales avistamientos. Según Graves, estos avistamientos se hicieron más frecuentes, y los superiores a menudo informaban a los pilotos sobre los riesgos de encontrar UAPs durante los vuelos. Estos eventos llevaron a Graves a formar Americans for Safe Aerospace. La organización actúa como un lugar seguro para que los testigos de UAP compartan sus encuentros. La mayoría de los encuentros reportados provienen de pilotos veteranos, y la mayoría de ellos ven estos ovnis en la órbita terrestre baja o en altitudes altas de 40.000 pies. El segundo testigo fue David Grush, un exoficial de inteligencia senior de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Grush admitió que había sido parte del equipo de trabajo de UAP y un muy activo denunciante. Admitió que había recibido varios informes de múltiples miembros de la comunidad de inteligencia federal de que el gobierno estaba operando en secreto en relación con los UAPs. También reveló cómo varios servidores civiles distinguidos le habían presentado información sobre UAPs, muchos de ellos con fotografías y documentación oficial para respaldar sus afirmaciones. David Grush hizo una revelación sorprendente, que durante sus años de servicio, obtuvo información sobre un programa de ingeniería inversa de UAP que supuestamente había estado en curso durante décadas. Esto significaba que el gobierno había estado intentando desentrañar la tecnología alienígena. Sin embargo, a Grush no se le dio acceso a estos archivos. Añadió que su denuncia provocó mucha represalia de sus colegas y funcionarios de alto rango. Pero espera que sus acciones ayuden a una mayor transparencia. El tercer testigo es David Fravor, un comandante retirado de la Marina. Fravor encontró un UAP al que llama Tic Tac. Este encuentro ocurrió en 2004, cuando era el oficial al mando del escuadrón de cazas de ataque de la Marina 41. Un día, mientras se preparaba para un entrenamiento aéreo, él y su compañero de ala fueron repentinamente llamados de vuelta e informados de que el entrenamiento se suspendería. En su lugar, se les dio la misión de investigar un objeto en una ubicación específica en el aire. Según Fravor, el controlador nunca les informó sobre qué era el objeto. De hecho, el controlador tampoco sabía qué era y, por lo tanto, iban bastante a ciegas. Sin embargo, les dijeron que el extraño objeto había sido observado durante más de 2 semanas en los radares. Tenía la costumbre de bajar a una altitud de 20.000 pies para permanecer en el aire antes de subir directamente a altitudes superiores a 80.000 pies. Para que lo sepas, a 80.000 pies de altitud, has ingresado al espacio exterior. Así que este objeto estaba descendiendo desde el espacio hacia la atmósfera y retirándose misteriosamente al espacio. Fravor y su equipo pronto llegaron a la ubicación y, al mirar alrededor, vieron algo blanco en el agua hacia el lado derecho del jet. Normalmente, un piloto podría experimentar un espejismo como este si fuera un día lluvioso o nublado, pero ese día estaba claro y brillante, así que no era un fenómeno meteorológico. Cuando Fravor y sus compañeros miraron hacia abajo, vieron un pequeño objeto blanco en forma de tic-tac moviéndose hacia adelante y hacia atrás sobre el agua como una pelota de ping-pong. Parecía extraño porque no había rotores ni superficies de control para hacer que la pelota se moviera de esa manera. Fravor decidió acercarse al tic-tac. Estaba colgando a unos 12.000 pies en el aire, un poco por debajo de ellos. Pero a medida que se acercaban, el objeto giró y se enfrentó a su dirección como si los hubiera visto venir. Se acercaron más y, justo cuando estaban a media milla de él, el objeto aceleró repentinamente delante de ellos y desapareció. Sorprendentemente, el objeto blanco en el agua también desapareció.
Al mismo tiempo, uno de los compañeros de Fravor, ubicado a 8.000 pies sobre ellos, también perdió contacto con los objetos misteriosos. Pero justo cuando Fravor y el equipo estaban a punto de regresar, el controlador les informó que el objeto había sido avistado a una distancia de 60 millas de su ubicación. Esto fue apenas un minuto después de su desaparición misteriosa. Así que esto deja dos opciones. O el objeto era muy rápido o desapareció. Lamentablemente, nadie sabe hasta hoy. Según Fravor, el incidente nunca fue investigado. Incluso sus compañeros de cuarto nunca hicieron preguntas sobre el encuentro. Pasaron otros 5 años, es decir, 2009, antes de que se investigara el evento. Pero incluso entonces, los funcionarios aún presionaron para mantener los documentos clasificados. Después de presentar sus discursos en el Congreso, los 3 hombres fueron preguntados un par de preguntas y, por todas las indicaciones, estaba claro que fueron bastante cautelosos con sus respuestas para no provocar a ninguna agencia o incluso al gobierno. Sin embargo, admitieron que el gobierno y sus agencias asociadas saben mucho más de lo que han dejado saber al público. Puedes querer saber que las agencias gubernamentales aquí podrían significar la CIA, el FBI y otras organizaciones de servicios secretos. Pero no solo esas. Las agencias gubernamentales han sido acusadas de retener detalles sobre alienígenas. Las agencias espaciales como la NASA también han sido acusadas de lo mismo. Hay varias imágenes filtradas de la NASA sobre alienígenas. Además, la organización ha tenido varios encuentros con alienígenas a lo largo de los años, en su mayoría información clasificada. Uno de esos encuentros ocurrió en abril de 2016, cuando la nave New Horizons de la NASA se dirigió a Plutón. Después de capturar el planeta, su atención se centró en un gran objeto que parecía tener su propia trayectoria. Los científicos de la NASA posteriormente nombraron a este objeto Aran, en honor al dios celta de la muerte. Y aquí está la razón, la mayoría de los objetos en esa ubicación estaban hechos de rocas y hielo. Pero este parecía extraño y no se movía como el resto. Parecía estar hecho de algo mucho más fuerte que una roca. Además, estaba girando tan rápido, algo que no debería ser posible. Los científicos pensaron que su alta velocidad de rotación debería haberlo desgarrado, o al menos hecho que se desplace fuera de lugar. Después de observar durante un tiempo, tuvieron la corazonada de que el objeto estaba creando su propia gravedad artificial. Dado que esto era solo una corazonada, dirigieron la sonda espacial más cerca del objeto para investigarlo más a fondo. Tan pronto como la sonda New Horizons se acercó al objeto, comenzó a fallar. De repente, todos sus sensores murieron y el equipo de control perdió visuales y audio. Era como si alguien o algo no quisiera que estudiaran este extraño objeto espacial. Sin embargo, antes de que New Horizons se volviera loco, la NASA observó que el Aran estaba girando como una nave espacial. Si piensas que todo esto fue un fallo técnico, no lo fue. Tan pronto como la NASA alejó la sonda del objeto, todos los sistemas se restauraron mágicamente. Todo volvió a la vida, como si nada hubiera pasado en primer lugar. Seguramente eso no fue una coincidencia. Es muy probable que este objeto perteneciera a una civilización alienígena inteligente con capacidades tecnológicas altamente avanzadas. Esto plantea la pregunta, ¿cuál era su propósito en nuestro sistema solar? ¿Estaba monitoreándonos? La verdad es que los alienígenas han estado visitando la Tierra durante mucho tiempo y a veces parecen aterrizar accidentalmente. El testigo, el señor Cruz, incluso mencionó algo sobre que el gobierno recuperó restos biológicos de un sitio de accidente. El único problema es que estos restos no eran restos humanos, sino alienígenas. Esto implica que estos alienígenas se estrellaron en la Tierra, pero no sobrevivieron al accidente. Solo para que lo sepas, información similar a esta se filtró en enero de 2023. Cuando un denunciante en el Pentágono informó que el gobierno había estado recuperando secretamente aeronaves extraterrestres para estudiarlas mientras cubría sus huellas. Aunque no hay evidencia física para estas afirmaciones, el hecho de que las historias de estos dos hombres coincidan significa que bien podrían ser verdad. Así que muchas de las imágenes y avistamientos de alienígenas filtrados han sido de los archivos de la NASA, pero es poco probable que la agencia se presente a testificar en el Congreso.
Afortunadamente, un puñado de testigos está dispuesto a compartir sus encuentros y descubrimientos con el público, a pesar de los riesgos involucrados. Hasta ahora, esto parece ser una buena noticia para América y el mundo, ya que el Congreso de Estados Unidos está listo para realizar muchas más de estas audiencias en las próximas semanas para desvelar las verdades ocultas sobre los alienígenas y los fenómenos aéreos no identificados. Pero, lamentablemente, puede ser difícil conseguir testigos creíbles que salgan y testifiquen con valentía como lo hicieron estos hombres. Esto se debe a los riesgos asociados con ser un denunciante. Uno de los testigos, cuando se le preguntó si había enfrentado alguna consecuencia o amenaza, respondió que había recibido tales amenazas, y no solo él, sino toda su familia. Pero sigue dispuesto a arriesgarse porque cree que la gente tiene derecho a la transparencia. Y así podría haber un problema si los testigos tienen demasiado miedo de salir por temor a ser atacados o despedidos. Verás, la mayoría de los denunciantes que han compartido información crucial sobre encuentros alienígenas lo han hecho de forma anónima, sin mostrar sus rostros ni revelar sus nombres. Sin embargo, estos casos suelen ser siempre desestimados o desacreditados por el gobierno de Estados Unidos como meras historias o conspiraciones. Por eso el Congreso de Estados Unidos ha decidido tomar el asunto en serio y llamar a miembros creíbles de la sociedad, personas con buenos antecedentes, cuyas voces no serán silenciadas ni tomadas a la ligera. Es seguro asumir que esta es solo la primera de muchas audiencias, y estos 3 hombres son solo algunos de la larga lista de personas en América que han visto alienígenas y UAPs.